Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a Jean-Pierre. Otro año intento, dar mi opinión e intentar ayudar en lo posible a los socios. Este es un poco el motivo también de mi presentación de hoy, donde al final lo que he hecho ha sido coger las 3 consultas más recurrentes que me caen e intentar exponerlas, intentar aclararlas para que salgamos de aquí. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis muchas cosas que voy a explicar, pero bueno, intentar aquel que no lo tenga todavía totalmente claro, pues que salga de aquí teniendo claro qué podemos, qué no podemos hacer, por ejemplo, en el tema del revamping, en el tema del repowering. El revamping es el sustituir elementos, el repowering repotenciar las plantas, ¿vale? Y el almacenamiento de RECORE, qué aspectos tiene, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y el cómputo de la energía en precios negativos, que bueno, se ha hablado ya, e intentaré con medio de gráficos un poco que lo veamos visualmente y que quede claro también. A ver, empiezo con el tema del no cómputo de la energía que se haya producido cuando el precio de mercado haya sido negativo durante 6 o más horas consecutivas, ¿vale? Este asunto conviene separar en 2 partes, ¿no? Por un lado tengo lo que es el precio, el mercado, el gráfico de vuestra izquierda. Ese es el precio de mercado. Como veis, ahí hay una serie de horas en el centro del día negativas. Vale. Luego tengo, por otro lado, lo que es la energía, mi campana de producción de mi fotovoltaica. En el eje de abscisas, cada una de las horas del día produzco una cantidad de energía y se va haciendo esa curva de campana que veis. Bueno, al final se cumple la condición de que hay más de 6 horas consecutivas en negativo, con lo cual lo que ocurriría es que, fijaros, en la campana de producción de mi fotovoltaica, todo lo que se sombrea en rojo es energía que yo he producido, pero que el legislador no me va a tener en cuenta a los efectos de alcanzar las horas mínimas, ¿de acuerdo? Esto es lo que está pasando, esto es lo que nos está pasando a todos, ¿eh? Esto es lo que nos está pasando. Hemos producido lo que hay debajo de la campana, pero toda esa parte roja, en este día concreto, que es el 1 de junio del 25, no se tuvo en cuenta por parte del legislador, ¿vale? Claro, si nos quitan toda esa energía, vamos a tener más problemas para alcanzar las horas mínimas, evidentemente. Recordar simplemente aquí las tablas de las órdenes de parámetros, donde hay un par de parámetros que afectan a este tema que estoy explicando, que es el de las horas mínimas y el umbral. Fijaros la formulita de abajo. Al final, las horas equivalentes se componen de la energía que yo produzco partido de la potencia. Pero es que mi potencia no cambia, mi potencia es una constante, con lo cual realmente las horas es energía. Tenemos que pensar que las horas es energía, ¿vale? Es uno de los problemas que muchas veces algunos socios se pensaban que eran horas que se descontaban directamente, las horas del mercado se descontaban directamente, pues bueno, es energía, ¿vale? Las casuísticas que podemos encontrar, pues si vemos el punto rojo que tenemos a la izquierda, ese sería el inicio de la cuenta de energía, el 1 de enero, empezamos a acumular energía. Luego hay 2 límites interesantes, que serían el umbral y luego la producción mínima, ¿no? Pues yo empiezo a acumular energía. Resulta que me he quedado en la primera X roja de la izquierda, ¿no? Antes de llegar al umbral. No he llegado al umbral, pues recibo 0% de retribución específica, 0% de parte primada. Todo lo que recibo es solamente el mercado. Otra casuística que puede ser es que me quede entre el umbral y la producción mínima. Me he quedado ahí. Bueno, pues ahí va a depender. Si estoy más cerca del umbral, cobraré un porcentaje de la prima, un porcentaje más pequeño. Si estoy más cerca de la producción mínima, cobraré un porcentaje de la prima mayor, pero por supuesto que tendré una penalización, no cobraré el 100%, ¿vale? Y si he producido por encima de las horas mínimas, pues no tendré ninguna afección y cobraré el 100% de la prima, ¿vale? Vale, muchas instalaciones fotovoltaicas que se han quedado en producción cerca de las horas mínimas, este 2025, al recibir posteriormente el impacto de las horas negativas que han acaecido, pues claro, se les ha ido el coeficiente D por debajo de 1, con lo cual han tenido una penalización. Y encima, ¿cuándo te enteras de esto? Te enteras en la liquidación 12. Cuando has producido, evidentemente, tenemos ya el dato de la producción de todo el año. Claro, me van a descontar un porcentaje de todo el año completo. Entonces, por eso los impactos económicos de algunos de vosotros han sido importantes a raíz de la liquidación 12. Habéis recibido la liquidación 12, el coeficiente D se ha quedado por debajo de 1
y pues os han pedido que devolváis buena parte de los ingresos, que a lo mejor habéis tenido un coeficiente del 0,9, pero claro, es que ese 10% de todo el año es un valor económico importante, ¿vale? Indicar que a cada planta le afecta de una manera diferente, evidentemente, cada planta, cada hora del día que hablábamos antes, pues produce de una manera. No es lo mismo una planta en el sur que en el norte, depende de las condiciones meteorológicas y climáticas del país ese día concreto, es decir, no podemos hacer un estándar de cada planta tiene una afección diferente. Y en 2025, ¿qué está ocurriendo? Pues, a ver, pues por un lado tenemos que, como veis en la gráfica que os pongo ahí, están acaeciendo muchas más horas negativas que el año anterior, ¿eh? Estamos teniendo bastantes más horas negativas. Lo que pasa es que la orden de parámetros ha reducido de manera muy significativa las horas umbral y las horas mínimas, ¿vale? Ahí os pongo un ejemplo. Para la IT 00048, que es una IT bastante común, que es en fijo, de 2008, pues antes teníamos 551 horas de umbral y ahora hemos pasado a tener 212. O sea, una reducción importante. Luego, para las horas mínimas de este misma IT, el año pasado teníamos 945 horas mínimas y ahora se han reducido a 424 horas mínimas. Es decir, bueno, a ver, no podemos saber qué impacto vamos a tener porque tiene que ocurrir el año, los precios, ¿no? Pero no sabemos si esa bajada, que es una bajada muy importante, muy sustancial, de más del 50% en las horas, va a ser suficiente para amortiguar el incremento que se espera de la cantidad de horas negativas que pueden haber en el mercado, ¿vale? Bueno, aquí termino el punto 1, voy al punto 2. Sería el revamping y repowering. Un montón de socios preguntáis sobre cómo sustituir paneles, cómo sustituir inversores, generalmente esas dos. Y otros muchos también preguntáis sobre cómo puedo repotenciar mi planta. Repotenciación pico, repotenciación nominal. Es importante diferenciar ambas. Siempre que hablemos de repowering hay que hablar de las dos. Aquí intento desgranar un poco esto. Por un lado, el revamping, el cambiar paneles, cambiar inversores, básicamente. El valor de la producción va a ser muy importante. Fijaros que la RO va a tomar valores altos ahora, o se espera eso. ¿Y el por qué? Porque el mercado se espera que tenga valores bajos. Y entonces, por la propia definición de la retribución a la operación, el parámetro RO deberá a futuro tomar valores más altos. Si os dais cuenta, esto es un apunte ya, si os dais cuenta, el trienio anterior, muchas ITs tuvieron la RO a cero. Tuvimos la RO a cero. Es porque nos habían estimado un precio de mercado altísimo. ¿Os acordáis de 100 y pico que luego tuvimos al final? Bueno, ya sabemos que hemos tenido 30 y pico, 36 se han capturado en el 2025. Bueno, esto es una visión personal. No hay que lanzarse a un revamping sin un análisis técnico previo, ya que los problemas presentes de producción pueden ser solucionados realizando reparaciones sin necesidad de invertir, en sustituir inversores, en sustituir paneles. Muchísimos casos que socios se plantean el hacer un revamping, comprar paneles nuevos, comprar inversores nuevos, pero es que a lo mejor la solución es tan sencilla como llevar a un electricista con cierta experiencia y capacidades para que te analice cuál es el problema de tu instalación, te lo soluciona y ya está. Y sigues con tus elementos. Hay de todo. Hay veces que es el panel que está muy degradado, hay veces que es un tema de fallos de aislamiento en el cable que se puede solucionar cambiando el cable, veces que es un tema de mal diseño inicial incluso, o sea, de todo, hay de todo. Vale, ya paso ya a la parte del repowering, ¿no? El repotenciar las plantas. Empiezo por la nominal. Las ampliaciones de potencia nominal, es decir, el sumatorio de la potencia en inversores. Puedo hacerlo siempre que no supere el 10%, ¿vale? Para que no se considere modificación sustancial. Esto es vital. O sea, no nos podemos jugar para nada que nos consideren modificación sustancial, con lo cual nos tenemos que quedar como mucho el 10% por encima. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer para repotenciar la nominal por debajo del 10%? Bueno, necesitaremos solicitar nueva autorización de explotación a industria, ¿vale? Actualizar el permiso de acceso y conexión existente, actualizar el punto de conexión con Endesa, Iberdrola, con quien sea.
¿Por qué? Porque tiene que tener la consideración de la misma instalación, Esto es, a efectos de punto de acceso y conexión, ¿vale? Por eso hay que actualizarlo. Y hay que depositar el aval por la parte de potencia que voy a ampliar, ¿vale? Aquí indico, pero ojo, la potencia ampliada, esto es lo más importante en la diapositiva, la potencia ampliada no va a tener derecho a percibir más retribución específica, más RI ni más RO. No va a tener derecho. ¿Y esto cómo se hace a efectos prácticos? Esa potencia que tú amplías la llevan a un CIL, la llevan a un CIL independiente, la llevan a un punto de medida, por así decirlo, independiente. Para precisamente separarte, fraccionar lo que tienes concedido de origen con lo que vas a ampliar, ¿de acuerdo? ¿Merece la pena ¿merece la pena o no merece la pena? Pues esto es una pregunta un poco a debatir, porque al final lo que ganas es retribución al mercado. No vas a ganar más retribución a la inversión ni más retribución a la operación por ampliar la potencia nominal el 10%. Ya lo dejo a cada uno ya un poco que hagáis un poco los números. En algún caso podría ser que sí. A lo de una planta grande, imaginaos una planta de, yo qué sé, de un recore de 5 megas con un único contador. Podría ser, es posible que sí, bastante posible. En fin. Como ejemplo, un trámite, ¿qué hay que hacer para hacer esto? Si tuvierais que hacerlo, bueno, pues por supuesto hay que hacerlo primero la instalación. Lo que si recordáis lo que he dicho es, vamos a solicitar la autorización de explotación posterior. Lo primero que vamos a hacer va a ser ejecutar. Una vez que hayamos ejecutado, vamos a presentar a Industria, a la Dirección General de Industria, el proyecto, las capas del proyecto georreferenciado en formato SAPE. Esto también lo suelen pedir para meterlo dentro de los GIS de la Administración, de los mapas cartográficos me refiero. El certificado de dirección de obra, el certificado de la empresa instaladora, que es el boletín de toda la vida, el certificado de inspección OCA de la nueva instalación, el certificado esto puede ser el contrato o el certificado de disponer del contrato de mantenimiento y el pago de la tasa. Bueno, que sepáis que si queremos hacer esa repotenciación en nominal, tenemos esta. Hay que hablar con la administración concreta. El ejemplo que os puedo dar, que yo estoy familiarizado con él, es este. Esta es la documentación que piden, ¿vale? Ahora vamos a la Pico. Esta tiene su miga, Las emancipaciones de potencia Pico, que es el sumatorio de potencia en paneles, en Recore, tienen bastante peligro. Porque yo considero que hay un vacío en la norma, y esta es la realidad. La norma viene a decir que, a ver, tú no puedes, si metes algún elemento que mejora la capacidad productiva de tu planta, pues tienes que legalizarlo. Y tienes que separarlo del régimen retributivo específico. Eso es lo que viene a decir. No lo deja claro, Esa es la verdad. No lo deja claro y casi que sería mejor no preguntar mucho. Es la verdad, porque como preguntemos ya sabemos lo que nos van a responder. Entonces, bueno, el peligro es ese que yo indico, ¿no? Claro, al final es una potencia, es una energía extra y la CNMC y el Ministerio pues, pueden exigir que se identifique, ¿vale? Lo que está claro, lo que sí que tenemos claro de esa ampliación de potencia a pico es que no es una modificación sustancial, no lo es, no necesita actualizar acceso y conexión ni avales, porque la potencia nominal no cambia. El permiso de acceso y conexión no aparece la potencia pico, ¿vale? No necesitamos actualizar el acceso y conexión. Y tenemos que actualizar la autorización de explotación, pero solo esa actualización, no como el caso anterior, recordar que aquí era actualizar el permiso de acceso, perdón, aquí era nueva autorización de explotación. En potencia pico es actualizar la autorización de explotación existente, un trámite mucho más rápido. Respecto a las limitaciones, ¿qué nos limita? O sea, voy a hacer un repowering de potencia pico en mi planta. ¿Qué nos limita? Pues a mi juicio, lo que nos limita es técnicamente el inversor. Sabéis que los inversores pueden aceptar del 30 al 60% más de potencia pico. Pues esa es la limitación que tengo. Y luego tengo una limitación ya técnica de análisis mío propio, o sea, de análisis de vuestro propio, de vuestras instalaciones. Es decir, ¿hasta qué punto voy a repotenciar? Porque hay un punto en el que voy a gastarme mucho dinero, pero no voy a recibir un beneficio económico de ello, porque tengo el clipping, ¿no? El clipping al final, hay un momento, yo meto placa, pero al final mi inversor va a dar la nominal, esa es fija, ¿vale? Es un análisis que tenéis que también hacer. Esto es lo que os puedo decir, es que no hay más en potencia pico,
yo veo un vacío. Hablo de pico, la nominal está súper clara, la he explicado antes, pero en la pico hay un vacío y casi que mejor que lo haya. Ya termino rápido. El tercer punto, posibilidad de almacenamiento en Recore. Se ha comentado esta mañana, un poco el Real Decreto 917 dice esto, ¿no? Dice que la energía producida por la instalación almacenada y vendida en otro momento, almacenada por almacenamiento, vendida en otro momento, tendrá derecho a RO. Y además se reconocerá como producción de esta instalación a efectos de las horas equivalentes. Es decir, nos viene a decir que se puede hacer, el Recore puede almacenar energía, ¿vale? La pregunta del millón es si es interesante económicamente. Pues tal y como está la norma, fijaros, esto es un ejemplo, 3 megavatios, un parquecito pequeño, 112 instalaciones tiene este parque, muy pequeñas, atomizadas, un parque atomizado. Claro, tendríamos que poner un almacenamiento en cada uno de los 112 inversores. ¿Cómo va a ser lo mismo por economía de escala hacer eso que poner un almacenamiento en el punto de vertido, donde tengo todo el sumatorio de la energía? Mucho más sencillo. Pongo ahí el container típico de almacenamiento con mi transformador incluso, o hago una acumulación en baja. O sea, no tiene nada que ver efectos económicos. Creo que esto es una cosa que debe cambiar. No sé que no es fácil, porque al final nos distribuimos en CILES y nos distribuimos en instalaciones particulares, pero claro, aquí en plantas que se atomizan mucho, que hay muchas instalaciones pequeñitas dentro, pues se ve bastante afectado por economía de escala esto. Vale, pues ya está. Hasta aquí me quedo. Gracias por la atención.